Oiga, qué debate nos estamos echando. Si viera aquí durante las pausas, se pone muy bueno. Nos quedan 12 minutos. Y desde luego yo creo que vamos a tener que regresar al tema, ¿no? Hay muchos, por cierto, han salido muchos libros al respecto sobre el tema de la crisis del capitalismo, del neoliberalismo, de soluciones, en fin. Creo que donde más los diagnósticos son mejores en general que las soluciones que se proponen, como en el de Piketty, que cosa del impuesto global, pues sí suena bien, pero en la práctica, como dice Luis, pues si al revés están saliendo los británicos de la Unión Europea. Porque, las comisiones que se dan a la ONU y al World Trade, todo eso es un impuesto global. Bueno, y lo del medio ambiente, que sí es un tema global que tenemos que solucionar todos y no estamos pudiendo, en fin. Pero yo sí quisiera dedicar estos últimos 11 minutos que nos quedan al caso de México. Yo no, y lo acabo de escribir esta semana, no veo en el gobierno de López Obrador una alternativa ideológica al neoliberalismo. ¿Me equivoco? Creo que tienes razón. Creo que López Obrador no ha podido plantear una salida suficientemente creativa que nos permita tener el México que necesitamos. Y creo que esta ha sido en parte pues, la gran decepción que hemos sufrido en estos últimos meses. Yo veo al menos dos cosas muy importantes en el gobierno de López Obrador. Veo una legítima y muy importante pues, empuje por tratar de mejorar las condiciones laborales. Me parece que en eso va excelente, la reforma laboral, el aumento al salario mínimo. Eso es realmente algo muy bueno y que sí comulga con la agenda de izquierda. Sí. Y veo también finalmente un debate sobre lo que se hizo mal en el modelo neoliberal y en el capitalismo anterior, que es mucho lo que estamos... Esta mesa existe gracias a que López Obrador ganó la elección, porque hace un año no hubiéramos tenido una discusión de esta naturaleza. ¿Quién sabe? Ese es un impacto que yo veo. Sí. Ahora, de ahí a que estemos creando un modelo que verdaderamente rete la concepción actual, la oligarquía mexicana, me parece que no. Bueno, y no solamente eso, sino, y tú lo has dicho, Luis, ha retomado partes importantes del proyecto neoliberal, comenzando con la joya de la corona, que es la estabilidad macroeconómica. No, el tema de la apertura comercial, ¿no? ¿Luis? Sí, yo creo que el presidente López Obrador tiene como parte los pilares de su política económica, por lo menos anunciada, sí, son la austeridad. Sí, disciplina fiscal. Desde mi punto de vista, demasiado austero. Sí. Pero nada más. Bueno, te digo que otrora liberal. Sí. Es que ya ganamos. Está bien, la metamorfosis. Es que es distinto tener finanzas públicas sólidas, sí, a ser austero. Estoy de acuerdo. ¿No? Pero bueno, te interrumpí, perdón. A ver, pero los pilares... Él dice que quiere eso. Sí. Él dice y repite que quiere una política monetaria independiente. Correcto. Y hasta él lo ha hecho. Lo ha hecho. Sí. Y está a favor de los tratados de libre comercio. Sí. Lo ha dicho, lo ha firmado, incluso publicó ya un decreto cuando pasó por el Senado el TEMEC. Sí. Bueno, pues eso es lo que nos dijo hace rato Viridiana, que es la definición del neoliberalismo. Sí. El problema que tiene, creo, el presidente de México en materia de liberalismo es que él hace al neoliberalismo y a la corrupción sinónimos en su discurso político, ¿no? Y entonces eso creo que es contraproducente porque... uno, no lo son. O sea, tú puedes tener enorme corrupción en un régimen socialista y puedes tener enorme corrupción en un régimen liberal, ¿no? O sea, la corrupción no es privativa de uno u otro. No es inherente. No, yo creo que es más fácil que tengas corrupción en la medida en que tengas más intervención del Estado. De hecho, una manera de reducir la corrupción es permitir más competencia, ¿no? O sea, en el fondo lo que tú quieres... Mucha de la gente que dice, yo estoy en contra del neoliberalismo, cuando los presionas, a ver, pero exactamente, ¿qué es lo que quieres hacer? Sí. Es que yo quiero que haya menos monopolios, quiero que haya menos privilegios. Oye, pues estamos exactamente argumentando lo mismo. A lo mejor lo estás argumentando de otro lado, pero en el fondo, eso es lo que estamos argumentando. Entonces yo creo que nos tenemos que preguntar nosotros, a ver, en términos concretos, porque una cosa es la teoría. Sí. ¿Estoy yo, sí o no, a favor de la estabilidad macroeconómica? Que eso implica finanzas públicas sanas y política monetaria. ¿Estoy yo, sí o no, a favor de la apertura comercial? Sí o no. Puedes tener ciertas modalidades, pero en general, ¿estoy yo, sí o no, a favor del control de precios? ¿Del control de precios? Bueno, esa es la pregunta que tienes que hacer tú para ver dónde estás parado. ¿Yo no? Yo no. O sea, cada quien tiene que responder dónde estás parado en el espectro de
entre neoliberal e intervención, ¿no? Pero entonces sí ves a un gobierno cuyos pilares son del proyecto ideológico neoliberal. Y en ese sentido, ¿es neoliberal o hay una alternativa? ¿Ves alguna alternativa ideológica? En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Sí. bueno, yo creo que veo, hay una agenda política importante en su Sí. gobierno en materia de gasto social, Sí. descentralización del poder y de transformación de, digamos, el sistema político mexicano. Pero, digamos, en términos de los pilares de la economía mexicana, si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador llegara a 2024 con estabilidad macroeconómica, finanzas públicas sanas, Banco de México realmente independiente, Sí. Implementación de los tratados de libre comercio, sería calificado históricamente a largo plazo como un gobierno relativamente neoliberal. A ver. Lo que pasa es que es muy contextual. Yo creo que, Sí. el presidente López Obrador, que pretende un gobierno de izquierda, está en un contexto en donde todos los gobiernos del mundo, no solamente los de izquierda, se están preguntando cuáles son los matices del capitalismo y cómo matizamos el capitalismo, porque no es el mismo capitalismo de la etapa de la industrialización. Estamos hablando de una revolución en materia del trabajo. Estamos hablando de un acceso a la información que nunca habíamos visto. Estamos hablando de una revolución de la propiedad privada. Las grandes empresas del mundo no son propietarias, muchas de las nuevas grandes empresas del mundo no son propietarias de las habitaciones Airbnb o de los coches Uber. Hay una revolución tecnológica en la que se está montando este capitalismo que está encontrando su nivel de incompetencia. Yo creo que en el corto plazo... O de competencia, hombre. Pero hay son buenísimas estas plataformas. Sí, pero creo son que el profundamente capitalismo... capitalistas. Claro. Sí, pero creo que el capitalismo está entrando a sus niveles de incompetencia respecto a la distribución del ingreso. Esta lógica de que se genera la riqueza y luego la mano invisible del mercado lo reparte, esa mano invisible del mercado tiene Parkinson. Pero regrésame. No, es que creo... Pero regresa a México, ¿sí ves? Creo que el gobierno de López Obrador está atendiendo una emergencia con un tema de desigualdad que requería una inyección de equilibrio en temas laboral, el regresar al salario, el regresar a las transferencias directas, porque sí teníamos una desigualdad que era, desde el punto de vista social y de gobernabilidad, un enorme riesgo de explosión. Creo que eso está atendiendo. Y comparte con todos los líderes del mundo la necesidad de cómo insertar a esas sociedades, a esos grupos enojados, molestos, ¿cómo los incorporas a la productividad, a la competencia, al desarrollo? Nadie ya está peleado con una lógica de mercado. Yo creo que hay una parte en donde el mercado ya ganó para siempre. Yo también creo eso. En una lógica de crear los incentivos necesarios para que la gente genere su propia iniciativa para desarrollar la economía. Eso está muy bien. O sea, lo que pero dirías eso no es, fue suficiente. Ahora finalmente todos somos liberales. Vamos por la ética del capitalismo. Vamos por una lógica social del capitalismo. Por eso todos los adjetivos de los libros recientes son capitalismo progresivo, capitalismo social, capitalismo, porque estamos buscando esa moderación lo suficientemente fuerte. Y desde mi punto de vista, la solución está en el Estado. ¿Cómo hacemos un Estado 2.0? Un mejor Estado, un Estado en la dimensión global de lo que se pueda, con la nueva generación y también con la anterior, no pasa nada. Pero fíjate, yo creo que... se dio mucho la moda de, y hay que decirlo, durante la época neoliberal, de tratar de administrar al Estado como si fueran empresas empresas privadas. Bueno, se lo creyó el que lo quiso creer. No, bueno, el Estado no es así. Bueno, pero entonces... El Estado es el interés público. Tú dices, hay que crear el Estado 2.0. Ahora sí que, como le dije a Viridiana, what does that mean? Bueno, el Estado 2.0 ¿Qué significa eso? Suena padrísimo, Estado 2.0. Es que significa un Estado lo suficientemente fuerte a nivel local y global para enfrentarse a esos poderes fácticos que en aras de la libertad, en aras de la independencia, generan esos nichos financieros de rentas extraordinarias inmerecidas. En nuestro mundo no aguanta esta lógica de consumo, consume lo que quieres, tú eres libre e independiente e individuo, consume todo lo que quieras, porque tienes derecho a todo. No es verdad. A ver, ¿qué hacer con el Estado, digo, para terminar? Y aterrizado a México, porque sí tenemos un Estado muy chafa. La verdad, tenemos un Estado chafísimo. Herencia del liberalismo. Después de 20 años pero Es desmantelamiento. herencia de un liberalismo que hizo del Estado... No, ya antes era chafísima. No, bueno, pero... Perdóname, era tan chafa que llegó a endeudarse 16 puntos del PIB con López Portillo. Al año. Pero, ¿Eh? Al año.
Al año, hombre. Pues, Como perdón. Peña Nieto, Leo. Pero ese, Pues sí, claro. pero es como que, Peña. A ver, ¿cuándo hemos tenido un buen Estado en México? bueno, hemos tenido un buen Estado. el Estado posrevolucionario creo que hizo muchas cosas que son dignas de Bueno, rescate. yo quisiera responder esa pregunta porque me parece extremadamente relevante. Sí. Y la respuesta es nunca. Porque México, desde la posrevolución, ha empoderado siempre a una clase que es o la clase media o la clase media alta. Y esta clase se ha reproducido y no ha logrado crear una suficiente redistribución. Cuando tú ves, incluso durante el milagro mexicano, cómo se distribuyó la riqueza, te das cuenta de que el decil más bajo de ingreso perdió la mitad del ingreso que antes concentraba. Es decir, incluso durante el periodo del milagro mexicano, los más pobres se hicieron más pobres. Esto se debe hay varios libros que hablan de esto, a una cosa que se llama la paradoja de los impuestos en México, en donde no se ha logrado crear una agenda redistributiva porque el PRI, representante de la oligarquía, en distintas partes, o sea, de la oligarquía campesina, de la oligarquía de los maestros, de la oligarquía económica, De grupos rentistas. de grupos rentistas, no creó una política para todos. Entonces, claro, Leo, nunca hemos caminado en la dirección correcta. Quiero también aprovechar y cerrar con esto para decir que creo que esta hombre de paja que crea Luis de que López Obrador es un neoliberal es falso. En el sentido de que sí, es verdad que él apoya el comercio. ¿Quién no lo haría si el comercio ha demostrado es que no lo ser una hacían. reducción de A la ver, pobreza? Te enseño el artículo que escribió Cuauhtémoc Cárdenas en la revista Nexos antes, cuando se estaba negociando el TLC. Sí, claro. Y, Bueno, y eso vas fue a ver hace cómo 20 esa años. izquierda a la que pertenecía López Pero, Obrador, no estaba de acuerdo con el libre Sí, comercio. claro, Viridiana. pero eso fue hace 20 años. Y Bueno, hoy en día la evidencia es pues vamos- contundente en demostrar vamos que el ganando, comercio... compadre. Sí, claro, hay cosas que no vamos Pues a sí. echar para atrás, como el comercio internacional. Sí. Pero la liberalización de los capitales, de hecho, López Obrador sí se ha posicionado en contra de que lleguen capitales golondrinos, lo cual ha sido un gran éxito que ha pasado desapercibido en la prensa. Hombre, Y hoy hay segundo, más que nunca. la Con estas austeridad- tasas de interés están acá. No, pero no sobre hay una todo sola con- política con- pública. Con la No, no, fluctuación. De ahí hecho, sí, sí, una declaración. estaban hablando fuertemente No hay- de hoy, tratar de hasta evitar hoy, que no llegara hay ninguna. cierta forma. Perdón, me quedan 2 minutos y le tengo que... Y la austeridad no es austeridad. La austeridad es solamente el tomar dinero de cierta parte y gastarlo en otro. Austeridad es reducir el tamaño del Estado. El Estado mexicano no se está reduciendo, tiene el mismo tamaño, pero está invirtiendo en otras cosas. Ok, a ver, Luis, ya, último Sí, comentario. digo, un poco lo que a escucharlos, creo que estoy de acuerdo. O sea, lo que se requiere es reducir las rentas, Sí, reducir los privilegios. sí. Pero bueno, el punto mío, bueno, quizá no lo compartan ustedes, es que la mejor manera de reducir las rentas es inyectar competencia. Y por lo tanto, muchas veces la solución, aunque no nos guste o escucharlo, implica más liberalismo, más neoliberalismo. Es una de, pones a es una de competir? algunas. Pero ¿cómo Y- pones a competir con las asimetrías sociales que tienes en México, Luis? O sea, Mira- es de sentido común y yo creo que en eso sí tenemos que aportarle al debate. No podemos partir de la premisa de que poniendo a competir a una tortuga y a una liebre, necesariamente el cuento se va a llevar a cabo y entonces va a ganar la tortuga porque la liebre se durmió. Eso no pasa más que en los cuentos. La realidad es que la asimetría social de este país hace que un segmento de 50 millones de personas salga 2 horas después del pistoletazo y que un segmento muy pequeño de la sociedad llega más rápido porque tiene idiomas, porque tiene tecnología, porque tiene acceso y eso es un privilegio. ¿Cómo corregimos? Hay que discutirlo. A Yo ver, no me quiero casar con la lógica de del tema de las herencias, el pero vamos a descubrimiento- discutirlo. en economía hay 2 grandes descubrimientos en la historia de la teoría económica. El primero de ellos es que la demanda tiene pendiente negativa. El segundo, que es el más importante, es que lo que importa en materia de intercambio y de comercio es la ventaja comparativa, no la ventaja absoluta a la que se está refiriendo Sabino. Si tú te fijas en la ventaja absoluta, dirías que no haya comercio, porque alguien siempre va a salir perdiendo. El gran descubrimiento de los teóricos y prácticos de la economía en los últimos 3 siglos Es que todos ganan. es que todo mundo tiene una ventaja comparativa y que el secreto para desarrollarse es el descubrimiento de esas ventajas. Y lo que hemos visto nosotros en los últimos años, impulsado por la apertura, es que México tiene ventajas muy significativas, Muy significativas. y que todos los grupos mexicanos, esto 100% de acuerdo y en desacuerdo con lo que acaba de decir Sabino, todos los grupos sociales en México, incluso los más pobres, tienen una enorme capacidad de desarrollarse
si el ambiente en el que operan Sí, y ese se sí. transforma. Ah, pero eso que acabas de decir, El ambiente, eso pero es una eso- revolución. Así empecé. Eso se llama revolución. Así empecé. Eso se No, llama- no, revolución. Bueno, No, eso fue la así- revolución El mexicana. ambiente, pero es El como... ambiente. Así empecé mi intervención. Eso se llama hoy. revolución No es mexicana. cierto. No es un asunto No de le una- digas revolución porque los pones muy nerviosos. No, no. Llamémosle evolución. No, la revolución mexicana ver. sería que se respetaran los derechos de esas personas. Esa es la No basta auténtica la revolución. Señores. Ni en Grecia funcionaba eso. no, Señores, no. Igualdad ya. de Suena la derecho campana. no significa- Eso es Suena lo la que- eso es campana. lo que hay que buscar. Eso no es todo. Señores, Tú no, suena la tú no tienes campana. eso como objetivo en tu vida, yo sí, que todos los mexicanos tengan los mismos derechos. Sí, claro. Y vas pero- a ver cómo pero el el país derecho Pero es ¿quién? eterno ¿Quién? basta. Pero ahí Eso entra no el es. Estado, el mercado. El Estado es- tiene que participar en la Claro. aplicación Ya, de esos derechos. Ya, es que Ese ya es- ganamos. Ese es el Luis de la calle Pero 2.0 con el que me también quedo. nosotros ganamos, para que vean. Por o eso sea, es que no se trata precisamente de lo que no se ya, trata. se acabó, es de- perdón. Gracias. Pero bueno. Oigan, qué privilegio, de Gracias, verdad, Leo. debatir con gente como ustedes en un tema que es importantísimo y que creo que seguiremos, ¿no? O sea, es el gran tema hoy en día. Lleva 300 años, como dice Sabino. 300 años, pero ahora ha agarrado Nos echamos 40 efectivamente minutitos muy con la buenos. llegada de estos líderes llamados populistas, nacionalistas, si algo podemos decir positivo de eso es que sí ha disparado, Claro. ¿no? Generado un debate muy interesante. al Y muy respecto. positivo, además. Y yo creo que muy positivo, porque otra de las cosas interesantes del capitalismo y del liberalismo es que sabe cambiar, ¿no? A través de la deliberación. Se llama ser humano, ¿eh? Con eso hablando terminamos. del ser humano. Muy bonito. Luis de la Calle, muchas gracias. Encantado, Viridiana Leo. Ríos, muchas Mil gracias. Gracias. Mi querido gracias, Sabino, Leo, muchas Luis, gracias. Viri, Muchas gracias a un usted por placer. habernos acompañado. Mañana en nuestra edición de fin de semana voy a platicar con Luis de Llano y Benjamín Salcedo sobre los 50 años del Festival de Woodstock, lo que representó para la música, que marcó a toda una generación, y desde luego lo que ocurrió en México, Ah, qué tuvo bueno. un impacto importante. en Sí, por México. supuesto. El Te Woodstock mandé el acabó ejemplar. en Avándaro. Te en mandé fin, el ¿no? ejemplar. Sí, Estabas buenísimo. Está muy bueno el programa. Así que nos vemos mañana en punto de las 10 de la noche. Buenas noches.